Doctor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Listos para empezar? Muy bien. Entonces, ¿qué hicieron de la topología? Todo, Sí, muy buenos, ¿no? creo. Aunque creo que se ocupaba redistribución, ¿no? ¿Perdón? ¿Se ocupaba redistribución? Sí. Eso todavía no lo hemos visto y justamente hoy lo vamos a ver. Ok. Entonces, eso faltaría. Pues de hecho, chequé sus diapositivas y con eso lo hice. Sí, ahí ve. No sé si hiciste bien, pero... Ok. Vamos a ver la presentación de la parte de redistribución. Y entonces ya vemos la topología. Se las explico. Si es que hay dudas y si no, pues ya nada más es verificar que todo funcione bien. Y listo. Bueno, entonces nada más déjenme ver. Aquí está. Okay. Bueno, pues les voy a compartir mi pantalla para ver la redistribución. Bueno, supongo que ya la están viendo. Sí. Sí, profe. Muy bien. Vamos a empezar con redistribución. Hasta ahora hemos visto áreas, bueno, en general redes, donde nada más tenemos un protocolo y todo lo administramos nosotros. La configuramos, hacemos las subneteo, todo, y nosotros inclusive indicamos qué número de áreas, las subredes, todo, ¿sí? Porque nosotros somos los dueños de esa red. Pero sucede que en la práctica empresas son compradas por otras empresas o se juntan sus redes, me refiero en la misma, se conectan, mejor dicho, estableciendo conectividad entre ellas a través de los mismos protocolos de enrutamiento. Pero por cuestiones de seguridad y del lado de que no se repitan direcciones, no se puede conectar una red con otra y se redistribuye todas las redes de un lado hacia otro. Porque primero no es práctico, no es seguro y no es práctico porque ¿qué sucede si hay direcciones, subredes repetidas? Entonces eso es muy común, por lo tanto se necesita un mecanismo que nos permita tener las redes
separadas, pero que mantengan conectividad. Y esto sucede cuando una empresa compra a otra, ¿sí? Cuando una empresa se conecta hacia otra por cuestiones de negocio, es decir, que ahora también se hace por internet, ¿no? Pero no siempre va a suceder. A lo mejor queremos que una red se conecte directamente hacia la otra. Entonces es común que se haga redistribución. Y otra de las razones por las que es necesario hacer redistribución es muy técnica. Y eso se refiere a que los protocolos no siempre van a ser los mismos. Es decir, en uno podríamos tener OSPF, como es el caso. En la otra red podría ser EIGRP, que es un protocolo de Cisco. Podríamos tener, no sé, ISIS, o podríamos tener RIP, ¿sí? Cualquier otro protocolo. Y también podría ser el caso que ambas redes tengan OSPF, ¿sí? Eso es también muy común. Entonces, yo podría hacer que, por ejemplo, en caso de que fuera OSPF en ambos lados, que se comportara el router que es frontera, el que está en medio, pudiera redistribuir las rutas completas. Todo lo que aprendí en una, pasarlo en la otra. Pero como les comenté, no es sano por cuestiones de seguridad, por cuestiones de que puede estar las direcciones, las subredes repetidas. Entonces no se puede hacer así. Lo que se hace es una redistribución de pasarlo de una red hacia la otra, pero limitando redes, dándole cierta preferencia a unas que a otras y controlando sobre todo eso, la parte de anuncio de subredes o de redes. Entonces, el mecanismo para poder conectar dos redes que tengan diferentes protocolos, como les digo, podría ser el mismo, pero por seguridad y por razones de que no se repitan direcciones, se usa redistribución, inclusive se puede llegar a usar NAT para hacer traducciones de direcciones. Entonces lo recomendable es usar una redistribución para indicarle qué subredes yo quiero distribuir de una red hacia otra. En nuestro caso, como es un ejemplo, vamos a redistribuir todas las direcciones. Todas las de OSPF en RIP y las de RIP en OSPF. Pero vamos a tener dos protocolos justamente diferentes, como es RIP, que está basado en su métrica es saltos, y OSPF, que su métrica es ancho de banda. Entonces son muy diferentes. Recuerden que RIP pues actualiza sus tablas de ruteo completas cada 30 segundos. Los saltos es un incremento de 1 en 1 y máximo 15. Para el caso de SPF sabemos que es un protocolo que solamente actualiza sus tablas de ruteo cuando hay un evento. Cada 30 minutos se lleva a cabo una sincronización de tablas de ruteo. Se habla de áreas, de tipos de área, y OSPF crea 3 tablas, ¿se acuerdan? La de vecinos, la topológica y de ruteo. Mientras que RIP solamente una. RIP está basado en el ancho de banda. Entre mayor ancho de banda, su costo es menor. Entonces son muy diferentes ambos protocolos. Por eso tenemos que, para comunicar una red con otra, una red OSPF con una red, necesitamos hacer redistribución, no tenemos opción. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace simplemente la redistribución? Anuncia las redes que aprendió en un protocolo, se las anuncia a los routers que están del otro lado con otro protocolo. ¿Sí? O podría ser el mismo, pero en este caso vamos a usar protocolos diferentes. Entonces, si una empresa se conecta con otra, esto es lo común, lo que se haga la redistribución. ¿Sí? Muy bien, entonces las razones, pues ya las acabamos de comentar, que es lo que indica aquí esta lámina.
no pueden convivir dos protocolos porque son totalmente diferentes, entonces no hay manera de hacerlos que funcionen entre ellos directamente. Se hace entonces con este mecanismo que se llama redistribución. ¿Sí? Entonces, como esta gráfica lo indica aquí, vean, esta gráfica tenemos nuestro router que se llama router frontera, como aquí lo indica, un router frontera. Este router frontera es el que se encarga de hacer la redistribución. Y solamente en este router se hace redistribución, lo demás no se toca. Si ya funciona de un lado con OSPF y del otro con red, simplemente este router es el único que se va a configurar. Nadie más. ¿Sí? Este router, como verán, una de sus interfaces aquí está conectada a la red OSPF y la otra de sus interfaces está conectada a la red RIP. Entonces, este protocolo, este router R2 es el único que conoce ambos mundos. ¿Sí? Es el único que se puede comunicar a RIP o a la red OSPF. Ninguno de los otros puede comunicarse. Si un router de este lado, imagínense router 4, quiere comunicarse con el router 1 o alguno de las subredes, no puede. Porque simplemente en su tabla de ruteo no ve ningún segmento de RIP. Nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Configurar R2 como un router de frontera. ¿Se acuerdan de algo que vimos que se llama ASBR? ASBR es el Autonomous System Bordering Router, que es el router de frontera entre sistemas autónomos. Y es justamente lo que hace el router frontera. ¿Sí? Esto es lo que hace. Comunicar de un mundo hacia otro. ¿Sí? Como aquí lo indica, se hace de una vía, se hace de dos vías. Obviamente vamos a usar siempre dos vías. Es decir, yo anuncio de OSPF al proceso de RIP para que los routers en RIP lo conozcan y luego anuncio dentro de OSPF, dentro del proceso de OSPF, las rutas de RIP para que entonces en OSPF las conozca y las propague hacia todos los routers de OSPF. Entonces, aquí en OSPF llevamos a ver rutas de RIP. ¿Se acuerdan de algo que hablamos de OSPF external tipo 1 o externas tipo 2? Es justamente esto. Cuando vienen rutas de otro sistema autónomo, por ejemplo en este caso una red con RIP, las vamos a ver dentro de OSPF como E1 o E2. ¿Ok? Bien, si hay preguntas, por favor, háganlas. Bueno, aquí comentamos que el router frontera es el ASBR, recuerden eso. ¿Sí? Este es el ASBR. Ese ya lo comentamos al principio cuando empezamos a ver múltiples áreas en OSPF, que es el router como el ABR, pero este conecta dos sistemas autónomos diferentes. Bien, redistribución de rutas. ¿Sí? Esto simplemente es indicar qué router es el que va a hacer redistribución y justamente este router que está entre los dos redes. ¿Sí? Se van a comunicar entre ellos. Por lo tanto, debemos de anunciar de un lado hacia otro. Algo aquí muestra esta lámina es de que la redistribución yo la puedo hacer en una vía, por un lado, y por el otro lado en el otro sentido. ¿Sí? No es recomendable hacer esto. Siempre lo mejor es hacerlo a través de una misma vía, anunciar ambas cosas. ¿Sí? Porque si no, como aquí lo indica, se puede presentar un problema de loop, es decir, un ciclo cerrado que nada más está dando vuelta. El protocolo de un lado lo anuncia hacia el otro y luego del otro hacia el primero y así se la lleva. ¿Sí? Eso no es bueno. Por eso esta configuración que está aquí no es tan buena. ¿Sí? O sea, no es recomendable para nada. Bien, entonces vean, si vemos este ejemplo,
esta lámina, pueden ver que tenemos OSPF por un lado, RIP por el otro, y es evidente, como en la lámina anterior decía, y como lo que ya habíamos comentado, cómo OSPF está basado su métrica en ancho de banda. Su convergencia es muy rápida y el costo total de una trayectoria a otra es la sumatoria del costo de cada uno de los segmentos. Para el caso de RIP2, o sea, de RIP en general, su métrica son saltos. Aquí es ancho de banda. Su convergencia es lenta, ya lo hemos visto. Su costo va de 0 a 15, realmente de 1, no de 0, este es 1. ¿Sí? Ya 16 ya no lo toma en cuenta, un segmento que cueste 16 ya simplemente lo saca de su tabla de ruteo. Bueno, también hablamos que OSPF tiene 3 tablas: vecinos, topológica y ruteo. RIP nada más la tabla de ruteo. OSPF se consideran áreas, para RIP no. ¿Sí? Todas estas diferencias hacen que nuestra red no pueda convivir directamente. Entonces, por eso está esta cosa que está aquí, que se llama ASBR, usando un mecanismo de redistribución. ¿Sí? Entonces, recuerden, todo lo que aprende RIP se lo pasamos a OSPF y lo que sabe OSPF se lo pasamos a RIP. R2 vive en ambos mundos, en OSPF y en RIP. Es el único, ningún otro. Entonces lo que hacemos, la configuración nada más, como ya les comenté, se hace en R2, nada más, en ningún otro. Todo lo demás es idéntico. No hay que cambiar nada. Simplemente en este router que es el ASBR. ¿Sí? Este router ASBR es el único que comunica, que conoce ambos protocolos. ¿Sí? Pero si yo no le indico otra cosa, nunca va a redistribuir de OSPF a RIP o viceversa. Hay que indicárselo con comandos. Eso es la redistribución. Y hay que indicárselo tanto dentro del proceso de SPF como dentro del proceso de RIP. ¿Sale? Aquí en R2. ¿Cómo lo configuramos? Esta es la sintaxis general. ¿Sí? O sea, tiene un montón aquí de parámetros que necesitamos. Verán que veamos ya un ejemplo, va a ser más simple. Bueno, este comando de redistribute, yo lo tengo que correr dentro del proceso de SPF y dentro del proceso de RIP. ¿Sí? Recuerden que el router que es frontera, o sea, el ASBR, conoce ambos mundos, es el único. Es ahí donde hacemos la redistribución. Entonces entramos al proceso de SPF y corremos este comando redistribute. Y luego entramos al proceso de RIP y hacemos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues los parámetros que va a llevar. Por ejemplo, dentro del proceso de OSPF le debemos decir de qué protocolos lo estamos redistribuyendo. Es decir, entramos a router OSPF1 y luego le decimos redistribute, RIP. Es decir, lo que venga de RIP, redistribúyelo en el proceso donde estamos, que es OSPF. Y luego le vamos a indicar, por ejemplo, subnets. Es importante indicarle subnets para saber que esas subredes que tiene OSPF las siga representando así y no las trunque como redes, sino subredes. ¿Qué otro parámetro le podríamos decir? Su métrica. Cuando pasa de un protocolo a otro hay que indicarle qué valor va a tomar de inicio. Porque recuerden que no podemos tomar el valor que viene de origen porque puede ser muy diferente. Recuerden que en OSPF tenemos costos de 30 y tantos, 64, por ejemplo, el caso de un enlace, etcétera. Eso jamás lo recibiría o lo podría manejar RIP. Entonces, por eso siempre debemos que indicarle una métrica. Aquí metric y un valor. Y luego el tipo de métrica. Aquí le indicamos si es tipo 1 o tipo 2. ¿Sí? Enseguida lo vemos ya con un ejemplo y se va a entender más. Bien.
Esto vamos a verlo enseguida. Sabemos que cuando no le indicamos qué tipo de ruta, bueno, qué tipo de redistribución vamos a hacer, la toma por default E2 con un costo inicial de 20. Este costo inicial de 20 es fijo, ¿sí? Lo explico enseguida. Vamos a avanzar al ejemplo y ahí lo vamos a entender más fácil. Vean, tenemos esta topología. Son dos redes, vean, una con SPF y con RIP. Necesitamos hacerlos convivir. Entonces yo necesito configurar de un lado SPF, del otro extremo RIP y el medio ambos protocolos, además de la redistribución. Entonces en R1 tenemos la configuración, ¿sí? Suponiendo que ya está configurada las interfaces, ¿sí? Ahora estas interfaces ya están configuradas, ¿no? Simplemente lo que hacemos en R1 es anunciarlas por OSPF. Vean, todo esto es OSPF lo que tiene uno, que es el único router aquí. Bien. R2 tiene la función del ASBR, o sea, del router frontera. Luego acá, fíjense cómo aquí, en RIP, le estoy indicando versión 2. ¿Y esto por qué? Porque si yo no le indico la versión, posiblemente me lo tome como versión 1. No recuerdo cuál es la de default, si versión 1 o versión 2. Entonces, vamos a indicarle, por las dudas, siempre versión 2. Para que maneje subredes. Recuerden que RIP versión 1 es un classful, es decir, soporta solamente redes. Y la versión 2 de RIP es classless, por lo tanto soporta redes y subredes. Por eso lo indico así. Luego también aquí estoy indicando al final, no importa en qué orden, pero aquí lo acomodó el sistema operativo al final, le digo no autosummary. Eso es importante porque si yo lo dejo como sin el no autosummary, por default su configuración es autosummary. Y eso equivale a no anunciar subredes, sino solamente redes. ¿Sí? O en SPF es lo contrario. El default es no autosummary. ¿Sí? Por eso hoy no le indicamos nada. Pero como RIP es por default autosummary, tenemos que eliminarlo con el no. Entonces siempre incluyan no autosummary. Para que no las subredes que ustedes anuncien no las propague como redes, sino que siga respetando las subredes. Es importante, por lo tanto, estos dos parámetros, versión 2 y no autosummary. Si nosotros le indicamos versión 1 acá, el no autosummary no tiene efecto, porque al final va a anunciar subredes, porque es tipo 1. Bueno, entonces en R3 y R1 aquí tenemos la configuración, verán que es normal, no hacemos nada extraordinario, lo que ya ustedes configuraron en OSPF en la topología, así lo dejan. Y configuran RIP. Bien, ahora vamos a ver la configuración de R2. Esta es Profe, una pregunta. Dime. ¿En RIP no se configura la máscara? No. ¿Sí? ¿No? No. Tal como está aquí, así se configura. ¿Sí? Porque la máscara la toma de la interfaz que configuraste. ¿Sí? Así es como lo vamos a ver. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, Profe, dime. ¿por qué la versión 2? Porque la versión 2 soporta redes y subredes. Es classless. La versión 1 de RIP es classful, es decir, solamente soporta sí, cierto. redes. ¿Sí? Por eso es importante indicar como versión 2, classless. Muy bien. Entonces acá, esa es la configuración de R2, que es el router frontera.
o, dicho de otra forma, es el ASBR, Autonomous System Bordering Router. Bien, ¿qué hacemos acá? Fíjense que aquí R2 tiene una interfaz en OSPF y la otra interfaz en RIP. Por lo tanto, debemos configurar ambos protocolos. Aquí estamos configurando una de sus interfaces en OSPF y aquí la otra interfaz con RIP. También indicamos que es versión 2 y no AutoSummary. ¿Ok? Hasta ahí, sin considerar nada de redistribución, esas líneas lo que hace es configurar OSPF en R2 y RIP. ¿Sí? Pero en ningún momento los procesos de RIP y de OSPF conviven. Son completamente separados. Pero como ambos están configurados en R2, R2 sí puede llegar a cualquier parte de la topología de OSPF y también a cualquier parte del lado de RIP. Sin embargo, un router que esté dentro de OSPF no se puede comunicar a ninguna parte de RIP y viceversa, porque no está redistribuyendo. Él nada más las tiene para él solo, para eso, R2. Bien, entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues indicarle, ¿sí? Indicarle al router, me refiero al router frontera, que redistribuya lo que sabe. Es decir, vean aquí, entramos al proceso de R1, de OSPF, perdón, 1, proceso 1, y le decimos, redistribuye todo lo que sepas de RIP. Entonces, de este proceso, lo va a pasar a OSPF, proceso 1. Y además le estamos indicando que respete las subredes, que pase las subredes, no como red, sino como subredes. No importa la máscara, que las pase. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando nada más hacemos esta línea de redistribuir dentro de OSPF, OSPF ya aprendió de RIP. Pero todavía RIP, los routers de RIP aquí no saben nada de OSPF. Nada más fue en un sentido de RIP hacia OSPF. Ahora tenemos que redistribuir de OSPF hacia RIP. Por eso tenemos esta otra línea aquí abajo, dentro del proceso de RIP. Le estamos diciendo, redistribuye todo lo que sepas de OSPF proceso 1, ¿sí? Redistribúyeselo a RIP. ¿Sí? Ok. Y además, le estoy indicando su métrica, el costo inicial. Es decir, cuando cuando R2 redistribuya hacia RIP esas rutas de OSPF, vean aquí cómo está, de OSPF las va a redistribuir a RIP. ¿Sí? Aquí está. Cuando haga esa redistribución, sabemos que su costo o su métrica es muy diferente. Por lo tanto, aquí le estoy diciendo que cuando redistribuya de OSPF a RIP, les dé un costo de 5. Si aquí tuviera otro router y otro segmento y otro router, etcétera, cada uno de estos saltos se incrementaría. Entonces, al siguiente router valdría esa ruta, el costo de las rutas de RIP, perdón, de OSPF ya costarían 6, de este lado ya costarían 7, etcétera, así se va a ir incrementando. Pero empezaron con un costo de 5. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a verlo del lado de OSPF. Aquí ya configuramos OSPF y además le dijimos que todo lo que sepa de RIP se lo pase a OSPF. Eso es lo que está haciendo acá. ¿Sí? Y que además lo redistribuya como subredes. Es decir, que respete la máscara que tienen. Bien. Entonces, todas estas redes, todo lo que sabe de RIP, se lo pasa a OSPF. Entonces, ahora de este lado donde está R1, que es OSPF, ya conocen las rutas de RIP. Y no solo eso, sino que además todas esas rutas de OSPF, que ahora las ve, que son externas, las va a ver como OE2, no 1, 2.
¿Y por qué la está viendo como OSPF2? Porque aquí yo no le estoy indicando nada. ¿Hay algún parámetro dentro de este redistribute que le indique que va a ser tipo 1 o va a ser tipo 2 y va a tener un costo en particular? No. Cuando no le decimos nada, va a asumir que va a ser E2, ¿sí? Va a ser tipo 2 y además de que su costo va a ser 20, ¿sí? Esto es. Entonces, todo lo que aprendió de RIP y lo vemos dentro de OSPF, las vamos a ver esas rutas como OE2, o sea, OSPF external tipo 2. Y siempre su costo va a ser, adivinen, 20. ¿Se acuerdan que aquí tiene 110? Y está entre los corchetes. ¿Sí? Bueno, eso es porque si yo no le indico nada a redistribute dentro de OSPF, OSPF toma por default que va a ser tipo 2 y con un costo de 20. Y además este costo de 20 va a ser fijo. ¿Qué significa que sea fijo? Que no va a cambiar su valor. Si yo aquí tengo más routers, y luego acá otro si quieren, y acá otro, no importa hasta dónde llegue, siempre su costo de las rutas aprendidas de RIP va a ser 20, porque es por default. Y una característica de E2 es de que todo el costo inicial va a ser fijo, no lo puedo cambiar ya. ¿Sí? Y por default es E2 con un costo de 20. Yo le puedo cambiar el costo y si quiero que sea un costo de 7, ¿sí? Mientras sea tipo 2, lo va a propagar con 7, con un costo de 7 fijo. No va a cambiar para nada. Siempre ese costo se va a conservar, porque es un E2. Si yo quiero indicarle que sea E1 y con un costo, no sé, de inicial de 8, entonces le digo metric type 1 y luego metric 8. Entonces ya va a ser tipo E1 y a medida que va cruzando segmentos de la red, se va a ir incrementando su costo como normalmente lo hace cualquier ruta de OSPF. ¿Sí? Para este ejemplo, entonces es un costo de 20 y E2. Y el 20 no va a cambiar, no importa cuántas redes cruce, siempre va a ser 20. Esa es la característica de E2, siempre, constante. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? No, profe. Muy bien. No, profe, por el momento no. Yo sí tengo una pregunta. Dime. ¿Importa el orden en el cual lo hagamos? O sea, primero tengo que configurar OSPF y RIP y ya después lo redistribuyo, o puede ser como sea. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago, imagínate, router RIP? Todo esto va bien. Y luego redistribuyo SPF1. Pero si yo todavía no configuro el proceso de SPF1, aquí va a decir que no existe, que no hay un proceso 1. Por eso siempre es conveniente y es importante primero configurar los protocolos, todo lo que está en negro, y al final redistribuir. Realmente nunca he hecho primero RIP y luego redistribución de OSPF sin haber configurado OSPF. Nunca lo he hecho. Sería bueno como un experimento a ver qué hace. Pero de inmediato lo que yo podría ver aquí es de que mientras yo no tenga el proceso 1, pues no puedo redistribuir nada, porque no existe. ¿Sí? Pero es una buena observación. Y también es importante el número de proceso, porque este número de proceso aquí se lo indicamos también. ¿Sí? Ok, pero sí, profe. como orden sería mejor los protocolos y luego la redistribución. Porque además primero tienes que verificar que haya tráfico, que en R2, o sea en el router frontera puedas ver las rutas
de toda tu área, bueno, de todo una parte de OSPF, y del otro lado que veas todo lo de RIP o lo que quieres redistribuir. ¿Sí? Sí, Muy bien. profe. Sí, de nada. Bien, entonces vamos a la Profe, siguiente parte. otra pregunta. En este Sí. caso, R1 sí puede ver a R3 o solamente R2 es el que ve a ambos. Digo, se comporta como una puerta de enlace, ¿no? Eso es lo que es la redistribución. Si tú no haces redistribución, R1 y R3 no se ven, porque son protocolos diferentes. Y R2 no mueve tráfico de un lado a otro. Mientras no le indiques, redistribuye. R2 sí podría llegar a cualquier lado, porque conoce ambos mundos. Tiene una interfaz en RIP y la otra en OSPF. Pero si tú quieres que R1 conozca R3, tienes que hacer redistribución. Es esto lo que estamos haciendo. ¿Ok? Eso las áreas normales pueden ver a los áreas externas, ¿no? Exacto. Solamente un área tipo normal podría ver las rutas redistribuidas que están marcadas como E1 o como E2. Recuerden que Total Stubby no la ve, por eso requiere una ruta de default. Y Total Stubby y Stop, ¿sí? Requiere una ruta de default para llegar a una ruta externa, porque ellos no lo ven. La única entonces es un área normal. ¿Okay? Ese es importante que lo tomen en cuenta. Bueno, entonces ya hicimos la redistribución de un lado hacia otro. De RIP ya pasa a SPF, de SPF pasa a RIP. Si vemos la tabla de ruteo de R1, vean cómo la estaríamos observando. Vean que aquí tenemos una ruta marcada como OE2. Aquí está. Y es esta la 198.210. Recuerden que estamos aquí en R1. Entonces, estando aquí en R1, yo estoy viendo la 198.210.0, que es esta. ¿Sí? Aquí me equivoqué con la máscara. Vean, aquí tiene 24 y aquí tiene 28. Debería de ser 28 aquí. Un error. Y vean su costo, 20. ¿Ok? Luego, también R1 ve otra red anunciada, o sea, externa, como E2, que es la 204.30, con máscara de 24 bits, que es esta otra que está aquí. Entonces, R1 ya está viendo rutas de otro sistema autónomo. ¿Sí? Y aquí ve la tercera, OE2, que es la 11.110, que es esta. ¿Sí? Estas redes, R2 se las está anunciando a R1. Entonces, ya estamos viendo rutas de otro sistema autónomo desde OSPF. Entonces, es bien fácil identificarlas porque están como OE2 o podrían estar como OE1, dependiendo cómo lo configuramos. Pero hasta aquí ya estamos viendo esas rutas. Entonces, ahora sí habría conectividad de R1 hasta R3. ¿Sí? Esto es en un sentido, porque nosotros, acuérdense que tenemos que decirle de RIP hacia OSPF y luego de OSPF hacia RIP. En este caso, esto es de RIP hacia OSPF. La tabla de ruteo, ¿no? Que es lo que nos muestra. Ahora vamos a ver la tabla de ruteo de R3. Y en R3, vean, ve sus propias rutas que están directamente conectadas, como es normal, que es esta y esta, que son las tres subredes que están aquí, en sus tres interfaces. Pero además hay unas que están como RIP. Podrían ser de ellas mismas, es decir, de la misma topología de RIP. En este caso no hay ningún vecino de R3. Por lo tanto, estas dos RIP, que es la 18.00 y la 10, vienen de RIP, de R1, es decir, de OSPF.
Y como verán aquí, ninguna de estas dos rutas nos dice que es externa o no es externa, porque RIP no tiene esa capacidad de identificar rutas de otras áreas, porque ahí no existe, y tampoco de otros sistemas autónomos externos. Todo es para RIP, todos son RIP, todos son igual. Entonces, bueno, es un protocolo mucho más simple que OSPF, por lo tanto ya no las vemos. ¿Sí? Y vean, su costo es 5. Entonces, a medida que se va, que esta ruta se va, si tuviéramos un router acá y otro por acá, y anunciáramos una ruta de aquí, ¿sí? Entonces, todas entran con un costo de 5, sin importar a qué distancia están, porque en el ASBR le indicamos que a partir de aquí para allá iban a tener un costo de 5. Más bien al revés, ¿no? De lo que entre, iba a tener un costo de 5. Entonces, cuando salta el primer router ya vale 6, y luego 7, etcétera, porque ya se va cruzando segmentos. Pero de inicio es 5, ¿sí? Si vemos la configuración de los routers, verán, bueno, de R2, que estamos iniciando aquí con un costo de 5. Aquí está. Es por eso que en la tabla de ruteo de R3, que es el primer contacto después del ASBR, o sea, del router frontera, ¿sí? Llegan con ese costo de 5. Por lo tanto, si aquí, como les decía, tenemos otro router y vamos a movernos hacia acá, cada vez que crucemos un router, se va a ir incrementando en 1, entonces aquí valdría 6, aquí 7, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya vimos que ya hay redistribución, que ambos routers, R1 y R3, ya están en sus tablas de ruteo y ya se identifican las tablas que vienen de otros sistemas autónomos o de otros protocolos. ¿Ok? Profe, Dime. bueno, mi primera pregunta es, por ejemplo, si en nodo SPF tuviéramos otro router, ¿también tendría valor de 5? ¿Aquí? Ajá. No. Bueno, a ver, ese costo de 5 lo estamos viendo en R3. Por lo tanto, estamos acá. El tráfico se va a mover hacia acá. Porque recuerda que esta subred y esta subred son de OSPF, son las que se anunciaron acá a R2 y luego R3, y luego se van a propagar dentro del área, dentro de RIP. A medida que se van propagando, se va incrementando su costo en 1, porque es un salto. Si tú te refieres a OSPF, que es de este lado, en router 1, aquí valen 20. Pero ¿qué dijimos? ¿Sí? De E2, de un tipo de ruta E2. Siempre la misma, ¿no? El mismo costo de... Que el costo es fijo porque es E2 y el de default es 20. Yo no le indiqué nada, por lo tanto toma 20 y E2. Entonces, aquí cuando yo veo la tabla de ruteo de R1, vale eso, justamente es un E2 con un costo de 20. Pero ¿qué pasa si lo veo ya aquí? ¿Cuánto costaría? Pues seguiría costando lo mismo, ¿no? Exacto, porque es tipo 2. El tipo, no importa cuántos routers cruce o segmentos, siempre va a valer 20 porque es tipo 2. Si fuera tipo 1, entonces cuando pasa ya de este router acá, valdría uno más. Luego aquí uno más. Si cruza un enlace punto a punto, recuerden que se incrementa en 64. Entonces ya valdría aquí como 64, 66, algo así. ¿Sí? Dependiendo del ancho de banda de este enlace, punto a punto. Entonces, ahí en tipo 1 sí se incrementa. Para este caso, para este ejemplo, es E2, por lo tanto, siempre va a valer 20 dentro de OSPF. Ah, ¿Sí? En la segunda pregunta era dentro de RIP. Vi que tenía, bueno, el costo era 120 sobre 5. Ajá. De 110 a 120.
El 120 es la distancia administrativa. Para OSPF 110. Para RIP es 120. Es un número fijo que tiene cada protocolo. Ok, ya. ¿Sí? Simplemente. O sea, eso no va a cambiar tampoco. Lo que cambia es lo que está después de la diagonal. Okay. ¿Vale? Y las máscaras que tienen de cada red, sí son de cómo se cambiaron a 8 o esas están. Porque la configuración que hice originalmente no le puse. ¿Dónde está? Acá. No le puse no auto summary. ¿Sí? Entonces, cuando los anuncia, ¿qué es lo que hace el auto summary? Si se dan cuenta, aquí en R3 lo está cerrando a su máscara de default, que es 8. Por ejemplo, aquí máscara de default es 8, porque es tipo clase A. Y aquí, bueno, también 10 es clase A, por lo tanto lo cierra en 8. ¿Sí? Por eso más bien, porque yo no le indiqué que fuera, bueno, el no autosummary. Ok, perfecto. Vale, ¿Sí? muchas gracias. No, ¿de qué? Debió haberlo hecho, ¿no? Pero se me fue, entonces ya realmente lo que hice nada más fue cambiarle aquí en la presentación el no autosummary. Pero en la configuración original pues no estaba, por eso me mostró las rutas de default, las máscaras. Bien, ahora veamos la tabla de ruteo de R2. ¿Qué notan de raro? Pues nada, ¿sí? Y me refiero a que en R2, a pesar de que allí se hizo la redistribución, no vemos ninguna diferencia en la tabla de ruteo. ¿Sí? Vean, está RIP, que son las dos subredes que están de este lado, estas dos. Luego está la subred de OSPF, que es esta, la 18. ¿Sí? Y luego están las que tienen directamente conectada, que es la 10 y que es la 11. Y ya. Él sí puede ver toda la red, pero nada más. ¿Sí? Me refiero, no se ve nada. No sabemos que ahí está haciendo redistribución. Porque, digo, esto es muy común. Porque luego que hacen redistribución me preguntaban, pero es que aquí no estoy viendo que esté haciendo algo. O sea, que la tabla de ruteo ya ha cambiado, ¿no? Realmente no se ve. Se ven las tablas de ruteo de los routers internos en ambos lados. ¿Ok? Esto para que no se asusten. Muy bien. Esto fue el concepto así general. ¿Ok? Esto es un ejemplo. Este ejemplo, si se dan cuenta, ya tiene más cosas. Aquí tenemos ya nuestro router frontera, ¿sí? Que es el que va a hacer redistribución. Del lado izquierdo, todo esto es OSPF, incluyendo, recuerden, esta interfaz Facility 00. Y del lado derecho tenemos todo RIP, incluyendo serial 1.1 del router frontera. El único dispositivo donde se hace entonces redistribución es en R3, que es a la SBR. ¿Sí? Este es el router donde se va a configurar. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la SBR es este equipo. Sí, este es el ASBR. Y es donde se configura la redistribución. Estos son los segmentos y se los comento porque pues aquí es como van a... Vean, aquí está la redistribución y vean aquí lo que dice metric. ¿Qué estoy haciendo? Todo lo que sabe de OSPF1, proceso 1, que es este proceso, se lo anuncia ¿a quién? A RIP. ¿Ok? Y le está indicando que va a ser con métrica 7. Hace rato fue con 5, ahora es con 7. Es decir, si regreso a la topología aquí va a valer 7, pero aquí va a valer 8, porque ya brincó un renglón, un router, ya llegó al otro router. Si hubiéramos routers, pues se va incrementando. ¿Sí? Aquí le estoy diciendo esa métrica. Del lado de SPF dice que va a redistribuir
de RIP, ¿sí? A OSPF proceso 1 con subredes. No le estoy indicando nada más, vean. Por lo tanto, estaría anunciándolas como E2 con un costo de ¿cuánto? Costo igual de 20, que sería el costo por default. Bueno, estos parámetros son por default porque yo no le estoy indicando otra cosa aquí. Sí, aquí. No le estoy indicando nada más. Por lo tanto, su costo va a ser 20 como tipo E2. ¿Sí? Y entonces, pues ya en el resto, ¿sí? Bueno, aquí ya lo tenía. Costo 20, que es por default o por defecto. Esta es la tabla de ruteo de R2, que es uno de los routers internos. Y vean que aquí tenemos ya rutas anunciadas como externas. ¿Sí? Todas estas son externas. Y esa es la única de su propia área. ¿Ok? Directamente conectadas. Vean que vale 20, todas valen 20 aquí. Porque no le indiqué otra cosa. Y así, bueno, para los demás routers. Este es un router interno de RIP. Vean cómo acá ya está considerado su costo, ¿sí? 8, que es justamente ese costo, es el que lo pasamos como 7. Como R5 es un router interno, ya llega a él como un incremento, porque ya cruzó el router que está como el primero que está conectado al router frontera. Este es el segundo router, entonces ya se incrementa en 1. Por eso tiene un costo de 8. Y vean nuevamente, este 120 es porque es RIP. Todo lo que tiene 120 corresponde a RIP. ¿Sí? Esto no va a cambiar nunca. ¿Sale? Y bueno, esta es la configuración de los demás routers. Esto pues ya se lo saben. Aquí les indica cómo configurar RIP. ¿Sí? Vean que aquí está RIP. Y ya tiene que considerar, recuerden, siempre versión 2 y el no autosummary. ¿Sí? Aquí, el autosummary versión 2. Eso es importante para que se anuncien como subredes. ¿Ok? Bueno, entonces este ejemplo, háganlo de tarea, por favor, para que practiquen toda la configuración de los routers, ¿sí? Que acabamos de ver. O sea, esta topología, pues su configuración es la que les acabo de mostrar. Todo esto está, vean, RDR3, R2, R5, bueno, R1, R2, R4, ¿sí? R5. Está toda la configuración de los routers. Entonces, aquí está la DR3. No tienen problema para que lo hagan como ejercicio y practiquen para la topología que les envié, que ahorita vamos a ver enseguida rápidamente para que ustedes, la idea es de que adquieran más experiencia y estén listos para el examen que va a ser en una semana y media aproximadamente. ¿Preguntas? No, profe. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, ya que estamos tocando el tema del examen, de una vez vamos a ya a ponerle fecha. Porque recuerden que Profesor, ¿va a ser tenemos con que... el mismo código de la vez pasada o nos va a dar uno nuevo? ¿Código de qué? ¿De la vez pasada de la página? No, puede cambiar. Ah, ok, porque es que Ustedes yo no no se, guardé el mío. ustedes no se preocupen. Yo les paso de nuevo el código. Bueno, entonces, hoy es 24.
podemos subir calificaciones, creo que hasta el 7. Por lo tanto, tendríamos que hacer el examen el jueves 3. Déjenme ver si el examen se queda para el 8 o para el 3. Si no porque hay que subir calificaciones el 3, creo que el 8 también, pero no estoy seguro. Ok, vamos a ponerle fecha del examen. Vamos a dejarlo en diciembre 8. Pero se los confirmo, porque si me dicen que no, que el último día es 7, pero creo que sí el último día es el 8. Lo cambiamos para un día antes, o más bien para el 3 de diciembre. Entonces, de entrada y de manera provisional, el examen sería martes 8 de diciembre. ¿Vale? Ok, profe. Va a ser semejante al que vimos la vez pasada, pero ahora va a ser con alguna topología para que ustedes trabajen y sufran. En el calendario marca el 8 como último día. Ok, entonces vamos a dejarlo para el 8 de noviembre. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la topología que les puse como ejemplo. Profe, ¿Qué pasó? solo para agregar, el último día para el registro de las calificaciones es el 11 de diciembre. Sí, por eso lo dejamos el 8. Ah, ok. No te preocupes. Ok, bueno. Entonces déjenme ver la tarea. Este no es. Yo no lo encuentro. Ok. Ya lo encontré. ¿Qué onda? Esta es la tarea, si se dan cuenta, para que practicaran. Este es un ejemplo en el que ya está incluyendo un sistema autónomo externo, que es el router RX, que está del lado izquierdo. ¿Sí? Este router que está aquí, bueno, este router que, como les digo, es RX, es el router que va a estar mostrado como un ASBR, o sea, es un router que tiene interfaz. Bueno, realmente el ASBR, perdón, es este. Este es el ASBR, ¿eh? Este es el ASBR. Este es el que va a tener, una interfaz no SPF. Bueno, estas tres interfaces están en OSPF y esta interfaz solamente está en RIP. Todo lo que es el segmento X, Y y Z son en RIP. Aquí lo estoy indicando de este lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, déjenme ver porque no me acuerdo cuál es el... Es que si la... No me gusta cómo... Bueno, entonces, esta interfaz, que es el segmento X con el JZ, son Fast Ethernet y además van a estar configurados con RIP. Aquí están sus segmentos, cuántos nodos tiene. Esta es la subred donde van a partir para todo lo que es OSPF. Aquí en el cuadrito pues indica claro que tienen que configurar dos interfaces virtuales.
Una va a ser tipo una clase A privada y la segunda loopback va a ser también una clase privada, pero clase C. ¿Sí? El sistema autónomo externo, es decir, lo que lleva RIP, van a usar esta subred, la 200.150.0 diagonal 26. Para las 3 subredes de RIP las van a subnetear a partir de esta subred diagonal 26. ¿Sí? Y bueno, va a tener RIP aquí. Por lo tanto, estas 3 subredes que ven acá, las van a ver como externas en todos los routers que tienen OSPF. En este momento están como stop y total stop. ¿Sí? Son redes que no son normal, áreas. La única que es normal es R1, R6 y R5, porque pertenecen al área 0. Todos los demás no van a ver estas rutas redistribuidas. ¿Sí? Pero sí van a poder llegar a ellas porque, recuerden, todas las áreas stop y total stop, su ABR les genera una ruta estática por default. Por lo tanto, sí van a poder llegar a un sistema autónomo externo. Aunque no vean sus rutas directamente, sí van a llegar a ellas porque tienen, ¿sí? Porque tienen la ruta de default, que la genera su ABR. Recuerden que todas las rutas de default que genera el ABR y que las propaga dentro de su área, ¿sí? Tienen un costo. Ese costo es el que calculó para llegar a él. Es decir, si estamos en R4, su costo sería 1 más 64. Cuando estamos ya en R2, sería nada más 64. Ese es el costo para llegar a la ruta de default, que es hacia la ABR. Aquí, ¿cuál sería el costo si estoy en R7 para llegar a R6? Sería 1. Bueno, aunque realmente no les va a indicar el costo 1, siempre va a ser 2. Y la razón es porque si aquí dentro del router tenemos la interfaz virtual, ¿se acuerdan que el costo se calcula sumando todos los costos de cada segmento que cruza más el segmento a donde va a llegar? Por lo tanto, si yo estoy aquí en R7, cruzo el primer segmento, que es el segmento J, y luego cuando llegue a R6, ya está allí el segmento de la interfaz virtual. Por lo tanto, ese es el segmento destino. Entonces, es un siguiente segmento al cual, bueno, es el segmento final al que estoy llegando. Por lo tanto, también se le suma como un costo de 1. ¿Sí? Además de este que ya cruzó. Entonces, por eso siempre lo vamos a ver como 2. Bueno, R7 lo va a ver como 2. Y aquí entonces sería el costo 64 de este enlace, 1 de este segmento, más el 1 del segmento final al que estamos llegando, donde está la loopback. Por lo tanto, sería 66. ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. ¿Quién lo configuró? Yo. No sé si alguien más. Profe, yo tengo una duda al configurar la loopback. Ajá. Pide un número, ese puede ser continuamente 1, así como configuramos OSPF 1 en todo. Es un número de interfaz que está entre 0 y 65.535. Cualquier número de ese rango lo puedes tomar para tus números de interfaz. Aunque se repita. Igual. No, pues como si ya configuraste la interfaz 5, si la vuelves a dar una dirección, la estás reescribiendo. Tienes que usar otro número. ¿Para qué repites el número si tienes 65.536? Pero es que pensaba como eso mismo hacemos en OSPF, utilizamos solo el 1. Ah, ok, ya te entendí, entre routers. Ajá. Sí, pero aquí vas a configurar, recuerda, 2 loopbacks, 2 interfaces. Entonces, si vas a configurar 2, pues tienes que ponerles 2 números diferentes. Por costumbre, usan la interfaz 0 y la 1, pero pues puede ser cualquier otro número. ¿Okay? Ok, profe. Sí, muchas gracias. Okay. Bien. Entonces,
Eh, ¿quién, quién hizo este ejercicio? Que lo haya terminado. Yo, profe. ¿Tú quién eres? Alan Eduardo López Campiña. Alan Eduardo López. Ok, ya está todo configurado. Sí. Inclusive con redistribución. Ajá. ¿Ya está funcionando? Por las pruebas que hice, sí. Ok. ¿Quién más lo hizo? ¿Nadie Yo lo más? tengo, pero me falta configurar nada más la lookback y ya A mí quedaría. igual las loopback y la redistribución, eso no Yo no lo también lo pude tengo ver. sin redistribución, profe. A ver, alguien que no sea Alan que quiera presentarlo. Digo porque pues ya Alan ha participado varias veces. ¿Quién? ¿Quién habló ahorita? A mí me faltan las loopback y la redistribución, profesor. Ok. ¿Quién más? ¿Tú cómo te llamas, perdón? Yo, Martínez Bernal. Ok, es Fernando. Axiel, Sí. ¿quién más que ya tenga algo parecido? Yo, profe, soy Ortiz Mendoza. ¿Hasta dónde llegaste? Me falta configurar lo que es el RIP y la loopback. Creo que como usted me dice, tengo que corregirla porque todas las consideré con el número 1. A ver, todas las interfaces las configuraste como uno, Sí, la clase A y la clase C. pero entonces las sobreescribiste y se borró una, ¿no? Supongo que sí quedó la C. Pues sí, porque entonces como hiciste nada más, bueno, usaste un número, pues se sobreescribió. Es lo que hace un momento tu compañero que preguntaba. Ok, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién fue el que comentó ahorita que ya tenía algo? Yo Yo, también tengo profe. lo mismo que ¿Quién eres? yo, Arellano. En el chat también pusieron. A ver, Arellano, ¿qué es lo que tienes? Hice lo mismo que de las loopback, los puse con el mismo número. Oh, y pues ya no funcionó. ¿Y configuraste redistribución? No, eso también me falta. RIP. ¿Configuraste RIP? No, eso es lo que me falta. Ok. Bueno, a ver, ¿quién más? Yo, profe, Osorio Pérez. Sí configuré todo excepto redistribución. ¿Cómo configuraste? A ver, redistribución, excepto redistribución, dices. Ajá, exactamente. ¿Y la lookback también quedó bien? Pues según creo que sí. Bueno, ok. Ahorita para ver quién más, para ver quién está más avanzado. Veo que alguien está escribiendo y escribiendo. Déjenme ver dónde está el chat. Aquí está. A ver, déjenme ver aquí a Eduardo Herrera. Dice que sin redistribución. Ok. Bueno, ¿quién lo puede presentar? A ver, vamos a ver. Aunque no tengan las lookbacks todavía, ¿quién configuró RIP? Y que pueda hablar, porque aquí veo que hay varios en el chat, supongo que no pueden hablar, para que compartan su pantalla y empecemos a configurar algo de redistribución y mostrarles cómo se ven en las tablas de ruteo. A ver, ¿quién es el valiente?
Pues no, que sí lo traen configurado. No, a mí yo dije que me faltó mi loopback, RIP y la distribución. Pero si quiere lo transmito. ¿Ya lo tienes listo? No, apenas se está abriendo. Ok. Mm, aquí como transmito. Ok. Creo que ahí va arrancando. Profe, Dime. yo ya tengo mi red preparada, pero quería saber si me os podía volver a explicar la parte de la lupa. Sí. A ver, creo que no arrancó su computadora. Pues comparte tu pantalla. No, Sí, se trabó. Se me congeló, profesor. ¿Ves por usar Windows? Ah, Pues el perdóneme. Linux. Bueno, ¿quién comparte su pantalla para avanzar? Porque pues no avanzamos. Yo si quiere lo comparto, profe. Pues ya te ganaron, no sé. ¿Quién la está compartiendo? Yo, profe, Bueno. Iván González. ¿Quién? Iván González. Iván. Ok, a ver, vamos acá a ver qué pasa con tu topología. Pues ya tengo todas las tres áreas configuradas, pero la parte del loopback todavía no me queda clara. Ok, a ver, entonces ya hay ruteo en todos lados. Sí, Pero la parte del loopback dices que tienes dudas. sí, es correcto. Bien, pues vamos a ver la consola de uno de tus routers y vamos a ver la loopback. Bien, este router es el 1. Vean cómo está ahí en esta comando show IP interface brief. Nos da todas las interfaces físicas. ¿Sí? La última que dice LI null, 0, eso no le hagan caso, siempre la va a mostrar. Bueno, vamos a configurar una interfaz, una loopback. Entonces entramos al modo de configuración, por favor. Muy bien. Bien, ahora vamos a configurar una interfaz virtual. Entonces, es interface, así como si fuera una interfaz física. Luego loopback, L-O-O-P, back, loopback. Y un número. ¿Qué número? Entre 0 y 65.535. Entonces ponle un número el que tú quieras. El 1, el 2, el 0, el 80, el 100, el 10.000. Ok, el 10. Bueno, si se dan cuenta, de manera automática es una característica de las loopbacks, o sea, las interfaces virtuales, que se le activan de inmediato, sin necesidad del no shutdown. Se activan. Ahora viene la dirección IP, entonces IP address. Y luego
Es una interfaz, va a ser una clase A y clase C, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bueno, recuerden que 10. todas las interfaces virtuales deben ser con diagonal 32, o sea, de 32 bits. Entonces, si es una clase A, pues inventa. Sugiero que lleven un orden. Si es el router 1, por ejemplo, pueden decirle 10. No sé, 111. Y luego máscara de 32 bits. Siempre deben ser. ¿Y por qué siempre de 32 bits? Porque es una interfaz virtual. No la van a conectar a ningún equipo. No va a tener un switch conectado. O sea, nada más esa interfaz. Entonces, ¿para qué le asignamos un segmento, una subred, si no va a tener ningún dispositivo conectado con ella? Por eso es 32 bits, que sería nada más un segmento, un nodo. ¿Ok? ¿Qué número es para 32 bits? 255. Otra vez. Sí, 32 bits son 3 veces, más bien 4 veces 255. Enter, ya tiene. ¿Ok? Ahora vamos a configurar la segunda. Entonces nuevamente escribe ahí. Puedes salirte con exit y volver a escribir interface, o allí directamente también lo acepta. Como quieras. Lookback. ¿Y qué lookback ahora? ¿Sería otro número distinto? Claro, pues si le das 10, estás entrando a la misma anterior. Y si le das otra vez una dirección, va a borrar la anterior, la sobrescribe. ¿Ves cómo ahora ya se activó? Entonces ahora viene la dirección. ¿Y qué clase es la otra? Clase C. Ok, entonces una clase C, a ver, un ejemplo de una clase C, ¿cuál sería? 192.168. Así. Y se acostumbra a dejar, bueno, lo que yo hago es dejar siempre el último octeto para el número de router. Si este fuera el router 5, pues le indicarías como 192.168.1.5. ¿Sí? Simplemente es por eso. ¿Ok? Entonces igual máscara de 32 bits. Listo. Entonces salte ya por favor de ahí. Y ahora vamos a ver las interfaces. Vean, si quieres haz un poco más ancha la consola, nada más para que queden las líneas bien, un poquito, ahí sí. Ajá. A ver, corre de nuevo ese comando, por favor. Ok. Vean, ahora ya tenemos al final de esta lista las dos lookbacks, la 10 y la 20, con su dirección IP que le asignó su compañero. Y además dice yes porque están ya configuradas y están funcionando. Luego vean la siguiente columna que dice método. Todas las que están arriba dice NVRAM y las que están abajo dice manual. Y luego el status y el protocolo up. Esto que dice manual y NVRAM se refiere a que la configuración de dónde la tomó. Las primeras interfaces, vean, desde la fase Internet y seriales, dice NVRAM porque lo tomó de su configuración inicial, o sea, su compañero ya había guardado la configuración, inició los routers y la configuración que es el startup config, ese archivo lo lee de la memoria que es NVRAM, o sea, una memoria no volátil. ¿Sí? O sea, está guardada, digamos, en un disco duro del router. Por eso dice NVRAM.
Y las dos últimas, que son las loopback que acabamos de configurar, dice manual. Por dos cosas. Primero, no la ha guardado. Y segunda, esa configuración la tomó de los comandos que su compañero acaba de dar. En este momento que lo guarde y reinicia el router, todas van a decir NVRAM. ¿Sí? Así que eso, para que lo vean. Si fuera DHCP, diría DHCP en lugar de NVRAM. ¿Ok? Muy bien. Pues ya están ahí las interfaces virtuales. Guarda tu configuración para que ya se conserven. ¿Ok? Excelente, pues ya está ahí. Ahora, ¿qué faltaría? Anunciarlas por OSPF. Recuerden, siempre tenemos que anunciar todas las interfaces por OSPF. ¿Vuelvo a anunciar la loopback? Sí, network. Igual tienes que anunciarlas igual. Porque no hay diferencia con respecto a una interfaz física. Fíjense, a ver, antes de que bueno, ya dice el enter. Si se dan cuenta, R1 es una VR y pertenece por lo tanto al área 0 y al área 111. Entonces las virtuales se pueden anunciar en cualquiera de las dos. En este caso su compañero pues la anunció en el área 1, pero puede ser en cualquiera. ¿Ok? Para el caso de los AVRs, todos los demás routers pues, son internos, por lo tanto nada más pertenecen a una sola área. Ok, sí, termino ya de anunciar la segunda. Listo, ya está anunciado. Ok. Y ahora vamos a verlas en la tabla de ruteo de algún otro router. Ya debería de verse. Tabla de ruteo. A ver, ¿cuál es el comando para ver la tabla de ruteo? ¿Quién sabe? Show IP route. Ok, muy bien, gracias. Esos comandos se los tienen que saber de memoria, ¿eh? Dale barra espaciadora, por favor. Ahí abajo está la subred 10.1.1.1 y la 192.168.1.1, que son las loopbacks. ¿Sí las ven? Es la penúltima y la antepenúltima. Porque todas las demás son 100.15. ¿Sí? Entonces ya desde aquí ya estamos viendo las loopbacks. ¿Ok? Bien, ya está la loopback de un router. Falta configurar todas las demás. Ahora, a ver, ¿qué tienes? ¿Tienes ya lo de RIP? ¿O qué es lo que tienes de RIP, mejor dicho? De RIP no tengo nada. Nomás coloqué los routers y sus direcciones. Ok. Bueno, vamos a configurar RIP en R5, por favor. En la interfaz de ese router. Y vamos a hacer la redistribución. Esto para que les quede como ejemplo,
para que la siguiente clase que sea el jueves, ya ustedes lo traigan hecho y ya nomás van a hacer dudas de todos los comandos y el jueves va a ser de manera aleatoria. Yo les voy a decir, a ver, José Israel Páez Hueyopan, comparte tu pantalla para ver tu topología. ¿Sí? Ok, profe. Va a ser aleatorio, al menos van a pasar unos 4 o 5, dime. La loopback se supone que es para dirigir el tráfico hacia los mismos routers, ¿no? No. O es que esto ya no me quedó claro, entonces... Es una interfaz virtual, ¿no? Es una interfaz virtual. Y se usa para diferentes razones. Una, por ejemplo, en SPF, inclusive en BGP, para darle un número o un nombre al router. ¿Sí? Ya ven que es el router ID o router ID, para identificarlo. La otra es para gestión, es decir, el monitoreo. No se recomienda hacer el monitoreo en una interfaz física, porque si esa interfaz física se cae o algo le sucede, deja de existir. Entonces ya no podemos monitorearlo. Aunque haya más interfaces redundantes hacia ese router, si la que estoy monitoreando, bueno, la que es por donde estoy llegando se deshabilita, pues ya no puedo, porque esa dirección ya no existe. Entonces, si es una interfaz virtual y tiene redundancia, yo puedo llegar a esa interfaz virtual, esa interfaz virtual, verla como si estuviera dentro del router. Entonces, si esa interfaz virtual es la que uso para gestionar la red, bueno, ese equipo, y tiene varias interfaces redundantes, si se cae una no importa, tengo una u otra más por la cual puedo llegar a ella, a ese equipo, a la interfaz. Entonces, ahorita les vemos un ejemplo, cómo podríamos, siempre y cuando, como les digo, haya redundancia. Bien, bueno, configure el RIP a ese equipo. Entonces le podría configurar las loopback que quisiera, ¿no? A ese router. Sí. En los servidores también es muy común que en lugar de las interfaces virtuales sean, en lugar de las interfaces físicas, nosotros lleguemos a los servidores, por ejemplo, una página web o algo así, a través de las interfaces virtuales. Porque el servidor puede tener 2 interfaces redundantes, por ejemplo. Entonces puedes llegar hacia esa interfaz virtual por cualquiera de las 2. Ok, a ver si ya configura, por favor. Rip, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a su compañero? ¿Se desconectó? Sí, se salió. Se salió. Se le cayó Se apagó su computadora. Yo creo que se bloqueó, ¿no? Su máquina, porque primero cerró el simulador. Es que son muchos routers. Es que sí es mucho consumo, profe, porque de hecho la vez pasada que él creo proyectó, después tuvo problemas con su equipo. Por eso es importante calibrarlos, ¿eh? O sea, verificar primero que la utilización esté alta y si lo está, hacer una calibración para que no se queme su computadora. De seguro ahorita ya está llamando a los bomberos. Vamos a ver, ya se conectó, ¿no? No, aún no. Profe, otra duda. ¿Qué pasó? Entonces las otras loopback se podrían seguir configurando con el número 10 y 20 respectivamente. Sí, claro, en otros routers te refieres. Sí. Sí, claro. En los restantes. Sí. Ah, ok. Gracias, profe. Recuerden, es como una interfaz física. En todos los routers hay Fast Ethernet 00. Y no tiene nada que ver uno con otro. En diferentes routers. Uy, ya no se conectó su compañero. A cada loopback se le asigna un número diferente, ¿verdad? Sí, porque si le asignas el mismo, te hace referencia a ese mismo router, a ese mismo interfaz en ese router.
Ok. Ujú. No se les ocurra poner el mismo porque primero habiendo 65.536 diferentes números, usen el mismo en el mismo router, pues no. Ya desapareció su compañero. Se le apagó su máquina, Computadora. su tablet. Ajá. Ok. Bueno, a ver, dudas sobre esta configuración de primero de las loopbacks y luego de redistribución. No, profe. Bueno, para el jueves lo que vamos a hacer es, como les decía, va a pasar cada uno de ustedes de manera aleatoria para que todos lo traigan. Quien no lo traiga va a ser acreedor a un castigo. Va a tener que venir o ir a la basílica hincado, aunque esté cerrada la basílica, para que pueda pasar la materia, para implorar por su salvación. ¿Ok? Sí, Ok, pero profe. Gato hecho. Ok, profe. Muy bien. Bueno, les voy a pasar lista ya para que no nos quedemos con las ganas de saber quién faltó y quién no faltó. A ver, José Andrés, Eloy Antonio. Presente, profe. ¿Pero quién de los dos eres? Eloy Antonio. Ok. José Andrés Ambrosio. ¿No está? Andrés Efraín Arellano. Irving Giancarlo. Arellano, presente. Muy bien. Irving Giancarlo, presente. Ok, ambos están. Mario Alberto Cadena. José Carlos Cornejo. Cadena presente. Cadena. Y Cornejo. Cornejo sí está. Ok, ya lo vi. Muy bien. De la Mora Salazar Francisco Emiliano. Diego García. Ok, muy bien. Diego García. Presente. Ok. Iván González. Alberto González. Iván es el que se desconectó, ¿verdad? Creo que sí. Sí, Iván Sí, creo que González. Ahorita le paso el nombre completo. Muy bien, bueno, entonces le ponemos asistencia. ¿Y Alberto González se encontrará? Ah, es el que está desaparecido, ¿verdad? González Hernández Iván es el compañero que se le apagó su computadora, profesor. Sí, ya tiene asistencia de todos modos. Gracias. Óscar Alejandro Hernández, Ángel Eduardo Herrera. Herrera presente. Y Óscar Alejandro Hernández, ¿no está? Bueno, Eduardo López, Alan Eduardo López, Luis Ángel Lugo. Presente, Eduardo López. Eduardo y Luis Luis Ángel Lugo. Luis Ángel Hugo, presente. Muy bien. Fernando Axiel. Presente. Alan Arisbet. Presente, Alan. Muy bien. Cristian Alberto. Carlos David. Cristian Alberto, presente. Carlos David Moreno. ¿No está Carlos David Moreno? Miguel Ángel Ordóñez. Irving Jonathan. ¿Sí estás? Presente, Ordóñez. Miguel Ángel, muy bien. Irving Jonathan. Presente, profesor. Okay. Noé Alejandro. José Presente. Israel. ¿Sí está Noé? Presente, Noé Alejandro. Muy bien. José Israel. Páez. José Israel presente, profesor Páez. Ok. Víctor Alan Pérez. David Ramírez. Pérez González. Pérez González, Víctor Alan y David Ramírez. ¿No está David Ramírez? Alexandra. Presente, profe. Guadalupe, ok. ¿No es tu cumpleaños el 12 de diciembre, de casualidad? No. Ok. Te lo íbamos a celebrar, pero pues no es tu cumpleaños, ni modo. Luis Jorge, Luis Ángel. ¿Cómo? Que mejor nos ponga 10. Ok. Jorge Luis.
Presente. Muy bien. Andrew Ruiz. Presente, profe. Mario Alberto Sánchez. Presente, profe. Edgar Eduardo Sierra. Presente, ok. Víctor Manuel Suárez. Aquí presente, profe Víctor. Víctor. Jorge Isaac Trujillo. Presente. Centeno. Gerardo Brian Centeno. Centeno, aquí presente, profe. Ok. A ver, déjenme ver si está por ahí. David Ramírez. No está David No, Ramírez. pero se salió, profe. Igual, voló su máquina. Se tronó su máquina, David Ramírez. Muy bien, ya le puse asistencia. Carlos David Moreno. No está. Alejandro Hernández, Oscar Alejandro Hernández. Pues no está. Y Ambrosio, José Andrés Ambrosio. No, ¿verdad? Bueno, todos los demás pues tienen asistencia, ya están. Profe, Dime. el ejercicio que quiere es el que estábamos haciendo ahorita ya con todas las configuraciones correspondientes, ¿verdad? Completo. Vale. Sí, la idea es de que ya con lo que vimos ahorita de la explicación, también para que ustedes le intenten y le busquen, no nada más esperen que lo hagamos aquí, sino ustedes ya vengan con parte de la configuración avanzada. Entonces, háganlo por favor. Si su computadora no soporta routers, mi sugerencia es que arranquen, por ejemplo, los de una área y luego arranquen los de la otra área, quizás apaguen los de la primera o apaguen alguno, por ejemplo, dejen dos routers por área, ¿sí? Y que vean si hay tráfico en esa área del sistema autónomo externo, cosas así. Ok. Para que no haya problema. Bueno, ¿preguntas? No, profe, gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues nos vemos el jueves a la misma hora. ¿Ok? Entonces el examen comentamos que sería el 8 de diciembre. El examen va a ser teórico práctico, va a ser teórico, va a hacer preguntas como la vez pasada. Práctico, les voy a poner una topología y ustedes van a revisar ahí esa topología y van a contestar lo que se les pregunte. Por ejemplo, en la tabla de ruteo, ¿qué subredes voy a ver? De acuerdo al tipo de área, cosas de esas, ¿sí? Saber interpretar la tabla de ruteo. Por lo tanto, la próxima semana vamos a dedicarle a eso, justamente a ver las topologías. Esta topología, la número 12, tenemos que estarla revisando. Les voy a mostrar qué es lo que podemos ver, ¿sí? Qué rutas esperamos ver, todo. Y la idea es de que ustedes también tengan en su computadora esa topología para analizarla. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, entonces pues nos conectamos el jueves a la misma hora. Hasta luego, profe. Nos vemos, que les vaya bien. Que esté bien, profe. Hasta luego, buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego, Hasta luego. profe. Nos vemos.